Dios ha sido bueno y como decía Kevin, podemos darle gracias por este nuevo año, ¿no? Por este nuevo año que va a comenzar y por este que terminó. Y quisiera que entráramos en este nuevo año con una nueva perspectiva y con dos verdades que son claves o con principios que son claves para poder empezar, ¿no? Una nueva etapa. Pero primero que todo les quiero contar que para los que no me conocen, mi nombre es Diana Cervantes, vivo en Tulsa hace como 6 años, yo creo. Tengo 38 años de edad y siempre viví en una casa donde decían no diga su edad porque las mujeres no dicen la edad. Pero nunca me sentí así y pues hasta ahora espero nunca sentirme así avergonzada de mi edad o no querer decirla y pues por eso les digo, tengo 38 años de edad, a mucho honor. Y resulta que soy una predicadora. Soy una predicadora con más de 30 años de experiencia. Exactamente 38 años de experiencia. Muchas de ustedes dirán, cuando pienso eso, dirán, automáticamente piensan en púlpitos, en iglesias, en públicos, en audiencias, micrófonos, pero la verdad cuando digo eso, esa no ha sido mi experiencia predicando. Porque es imposible que alguien tenga 38 años de edad y tenga 38 años de experiencia frente a un púlpito. Pero mi experiencia ha sido otra. Ha sido mínima frente a púlpitos, mínima frente a audiencias, pero ha sido muy larga predicándome a mí misma. Resulta que todos los días de mi vida, desde que era pequeña, me he predicado a mí misma. Durante 38 años he estado predicándome sin parar, no frente a personas, sino a un púlpito. Desde el púlpito de mi alma, de mi corazón, me he estado predicando. Y relacionado con eso, quiero que entendamos dos principios. Estos dos principios, el primero es que las personas que más, o la persona que más se habla a usted, le habla a usted mismo, es usted mismo. Nosotros tenemos una conversación 24/7 sin que lo sepamos, ¿no? Sin que a veces seamos conscientes de ellos. Todo el tiempo estamos explicando lo que pasa, diciendo cosas sobre Dios, sobre la vida y sobre nosotros mismos. Resulta que en Génesis 3 es el primer ejemplo que vemos ahí. La mujer y la serpiente están teniendo un diálogo y ese diálogo la serpiente le dice, no, Dios no dijo que el fruto, no te podías comer ese fruto, Dios sabe que si pasa eso tú vas a vivir. Y la mujer inmediatamente reinterpreta eso y dice, cambia su mirada de Dios, cambia su perspectiva de Dios, porque antes pensaba, Dios me cuida, Dios no dice mentiras, Dios es bueno, Dios es fiel, pero ahora en su conversación se dice algo de Dios y dice, Dios me está diciendo mentiras, o Dios realmente no quiere decir eso, que moriré, Dios quiere decir otra cosa. Se dice algo de la vida, dice, no voy a morir. Y la mujer se dice algo acerca de quién es. Resulta que voy a tener sabiduría. Entonces, desde el primer momento vemos que se reinterpreta, tiene una conversación y por eso hace lo que hace y seguimos. Ya conocemos la historia. También hay otro principio que es muy importante, que es el principio donde los hombres no vivimos por las circunstancias que vemos, sino por los resultados, por la interpretación de esas circunstancias. Les voy a dar un ejemplo. La lluvia. Para una persona ese mismo hecho significa, me voy a dormir, qué pereza, me pongo triste, no salgo. Para otra persona la lluvia significa, me voy a poner a escuchar música y voy a hacer esto que no había hecho. Sí, son el mismo hecho, pero interpretaciones diferentes. Bíblicamente también lo podemos ver en Números 13.
resulta que Moisés envía a 12 espías a la tierra prometida y les dice, vayan y miren y me traen un reporte, a ver qué es lo que podemos hacer, qué pasa en esa tierra prometida. 12 personas van a la tierra prometida, traen el reporte, los 12 ven la misma tierra, los mismos gigantes, las mismas frutas, las mismas circunstancias, pero 10 de ellos dicen, es imposible que venzamos. Es imposible que vayamos a conquistar esa tierra. Mientras que Caleb y Josué dicen, vamos a conquistar, vamos, Dios nos va a dar la victoria. Sí, es la misma circunstancia, pero la interpretación de los hechos de las personas es diferente. Entonces, al igual que ustedes y que ellos, la humanidad se ha venido diciendo y predicando muchas cosas y lo hacemos todo el tiempo. Pero la Biblia nos habla de que hay una sola predicación verdadera. Y esa está en Gálatas 1, dice, no hay otro evangelio. Las buenas noticias son la verdadera predicación que nosotros debemos predicarnos todos los días, o es el mensaje de Dios, ¿verdad? El resto son imitaciones, el resto son aparentes buenas noticias, pero que al final no son buenas noticias, terminan en tragedia. Son noticias, les voy a contar unos de los ejemplos de las noticias que yo me he contado. Me he contado o me he predicado, digamos, me he predicado el evangelio de las obras. Resulta que yo me digo, si hago esto o lo otro, voy a ser feliz, voy a estar bien. Si hago esto y aquello, voy a estar bien. Ese es el evangelio de las obras. Me he predicado el evangelio de la prosperidad. Si yo hago esto, si yo tengo esto, si yo tengo aquello, si yo consigo esto, voy a estar bien y voy a ser feliz. Me he predicado también el evangelio del legalismo. Si yo no hago esto y cumplo todas estas reglas, voy a estar bien. Y lastimosamente durante mi vida no siempre me he predicado el evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a retomar. Nos predicamos todo el tiempo, somos unos predicadores y las circunstancias no determinan mi vida, sino cómo las interpreto. La predicación que yo me hago acerca de las circunstancias es lo que determina lo que voy a hacer. Esto lo vamos a ver como en el Salmo 42 hay un claro ejemplo de cómo un hombre se está hablando a sí mismo y se está dando dos interpretaciones. La interpretación, se está dando dos predicaciones, una predicación falsa y una predicación verdadera. Y por ende hay unos resultados, ¿no? Entonces, en el cuadro siguiente lo podemos ver. Vamos a ver, este hombre en el Salmo 42 es un salmista, es un creyente, es alguien como de pronto nosotros que conoce a Dios, no es una persona que no conoce a Dios, sino es un creyente como usted y como yo, y por eso nos vamos a poder identificar con él. Él tiene unas circunstancias, él tiene y se predica dos tipos de mensajes, y de acuerdo a esos mensajes pasan cosas, sentimientos y acciones. Resulta que por eso a este mensaje decidí darle, antes de eso quisiera decirles cómo voy a desarrollar este mensaje. Primero vamos a ver las circunstancias del salmista, luego lo que se predica, ¿sí? Y por eso decidí darle el título a este mensaje de Eres un predicador. Quisiera que todos reconozcamos que somos predicadores, que nos predicamos todo el tiempo y que debemos definir cuál es nuestro mensaje para este 2026. ¿Qué nos vamos a predicar todos los días? Porque todos los días nos estamos predicando. ¿Qué nos vamos a predicar? Entonces vamos a leer el Salmo 42 completo. ¿Listo? Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo.
¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces y alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, como les dije, tenemos a un creyente. Esta persona es una persona que dirige al pueblo a alabar a Dios, es de la tribu de los levitas. Entonces ese es su trabajo, esa es su profesión, eso es para lo que nació para hacer. El Salmo 42 nos deja ver la circunstancia de sufrimiento. Es un sufrimiento real, es un sufrimiento prolongado y es un sufrimiento desorientador. Este hombre no está imaginando cosas ni está exagerando, es una situación dramática, su sufrimiento es real. ¿Cuál es su circunstancia? Su circunstancia es que es un creyente fuera de un lugar, no es que está de vacaciones. El salmista nos muestra que geográficamente su ubicación está al norte de Israel. Eso quiere decir que está lejos de donde estaba la presencia o el arca o el templo de la presencia de Dios. Entonces él no está donde debería estar. Le quitaron, está lejos, ya sea está exiliado, ya sea por temas políticos o por opresión, está exiliado, no nos dice por qué. Pero resulta que no está donde solía estar. Lo cambiaron de lugar, lo llevaron forzosamente a otro lugar. No puede hacer por ende lo que hacía. Le quitaron por ende su profesión, su trabajo, su familia, el honor, el prestigio de liderar al pueblo, como lo decía que lo hacía. Le quitaron su función, le quitaron lo que conocía. O sea, está en una situación, me quitaron el piso, me quitaron todo lo que yo conocía. Cosas, familia, es un creyente fuera de lugar. Segundo, resulta que su sufrimiento no es un sufrimiento cortico, es un sufrimiento que se prolonga, es un sufrimiento crónico. Dice que mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Las lágrimas ya no son una reacción de un golpe, de un dolor, sino que el sufrimiento está y no se va y no se va y está presente y lo veo hoy, mañana, pasado mañana, lo ha visto por bastante tiempo y no cree que se vaya a ir, ¿no? También vemos que él no minimiza su dolor, él no dice, ay, ya me va a pasar, no, él expone todo su dolor. Resulta que también tiene una herida. Esa herida es como el pasado se presenta como una herida. Dice, me acuerdo de las cosas y derramo mi alma dentro de mí. Recuerda cuando iba con la multitud, cuando guiaba al pueblo, cuando adoraba en la casa de Dios, pero ese recuerdo no lo consuela, sino que es una herida. Antes, lo que él piensa es, antes yo estaba completo, antes tenía esto,
Antes tenía una casa, antes tenía un matrimonio, antes tenía esta salud, antes tenía esto, pero ya no lo tengo. Antes tenía este propósito, antes tenía esta situación, pero ya no lo tengo. Fue despojado de algo. Su sufrimiento es profundo y esa herida está abierta. Resulta que además de lo que ya le ha pasado, a este salmista hay alguien que lo está atormentando, se está burlando de él, está recibiendo burlas. Dice, ¿dónde está tu Dios? Mientras dicen, todo el día le dicen, ¿dónde está tu Dios? Usted no dice que es cristiano y por qué tiene esa situación tan terrible, o por qué está pasando por ese sufrimiento. Es que su Dios no está, su Dios lo ha olvidado, su Dios está lejos, porque yo no lo veo con usted. Ese es el tipo de sufrimiento que él tiene. Además, este tipo de sufrimiento causa vergüenza, porque quiere decir que los otros están viendo mi condición, están viendo mi sufrimiento y están diciendo, Dios no se ve conmigo, y me causa como que, ay, yo no quiero ni que me vean, no quiero ni ir a la iglesia, no quiero hacer nada porque causa vergüenza. Es una alma abrumada, ya que dice también que todas tus olas han pasado sobre mí. O sea, está hundido en el sufrimiento. El sufrimiento no pasó por ahí y se fue, sino que está hundido en él. Nada de esto es imaginario para él. Ninguno de los dolores o los sufrimientos por lo que nosotros pasamos son imaginarios. Hay un sufrimiento real, ¿sí? Y el salmista no se queda en el sufrimiento y no nos vamos a quedar en el sufrimiento. El Salmo nos muestra algo más. Nos muestra dos tipos de predicación. La primera tipo de predicación es una peligrosa. ¿Por qué? Porque su situación es difícil, pero su predicación es lo que la hace aún más difícil. Vamos a ver la predicación errónea. Dice, ¿qué se está predicando él? Se está predicando que Dios está lejos. Se está predicando, dice, como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma. ¿Ustedes creen que si él sintiera a Dios cerca, dijera eso? Él está clamando, él siente que Dios está lejos. Además dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te has olvidado de mí? Él siente su predicación y su interpretación de quién es Dios es un Dios lejano. Dios ya no es percibido como cercano, sino como alguien que ha de volver a encontrarse en algún momento futuro. Algún día voy a volver a encontrar a Dios, pero hoy no. Él en mi sufrimiento conmigo no está, es lo que él está diciendo. Dios estaba conmigo antes, cuando las circunstancias eran buenas y cuando yo estaba en este buen lugar y tenía esta felicidad, Dios estaba conmigo. Pero ya en este lugar Dios está lejos. Ni siquiera los que me ven a Dios donde está conmigo. Es lo que se está diciendo. Esta perspectiva no niega la existencia de Dios, porque no es que diga Dios ya no existe, no. Pero reduce la cercanía de Dios a una condición externa. Aún si esto está bien, Dios está conmigo. De lo contrario, Dios me abandonó. Resulta que debido a esa interpretación de Dios, que Dios está lejos, que no está con él, resulta que hay una salvación mal ubicada. Él dice, todo estará bien cuando las circunstancias cambien. Las circunstancias que él se imagina que van a pasar se convierten en su salvación. Él dice, me acuerdo de cómo yo iba con la multitud y los conducía. Resulta que él piensa que cuando regrese al templo, que cuando vuelva a ejercer su profesión, que cuando su esposo, su esposa regrese, que cuando su hijo se convierta, que cuando todas esas cosas pasen, que cuando recupere
esto, ahí es cuando va a estar bien. Entonces su salvación está puesta de las circunstancias que él cree que tienen que pasar o que debían pasar, ¿no? En el mejor de los casos. La esperanza ya no está en Dios como persona, no está agarrada de Dios. Este evangelio falso es muy común, no niega a Dios, pero pone la salvación de la persona en el resultado de algo. Si esto no pasa, no voy a tener salvación. Si esto no pasa, voy a estar mal. Mi salvación está en lo que pasa. También el ver a Dios lejano causa una seguridad falsa. Para el salmista, el pasado es su seguridad. Resulta que él va y se lamenta y dice, me acuerdo y derramo mi alma dentro de mí. Él va y se acuerda de su pasado y se revuelve en su pasado y lo repite una y otra vez y dice, yo antes tenía, yo antes era, yo estaba. Entonces, ese refugio deja de ser Dios y se convierte, ese refugio ya no es Dios, sino su pasado. La seguridad ya no está en Dios, sino en quién fui yo cuando tenía algo, cuando tenía eso que necesitaba. Resulta que algo también más cambia. Esa predicación afecta mi alabanza. Resulta que el salmista dice, yo iba, yo conducía, yo hacía. La alabanza está en él. Porque alabar, en este caso, el verbo que está hablando en alabar, es declarar, confesar quién es Dios, ¿sí? Y entonces él está centrando todo en él. El centro del relato ya no es Dios, sino que la experiencia y lo que le pasó y su dolor y lo que tiene. Mis lágrimas han sido mi alimento, derramo mi alma dentro de mí. ¿Ustedes creen que eso es alabanza a Dios? Vemos que la espiritualidad empieza a girar alrededor de él y del propio sufrimiento de él. Pero aún aquí en esta predicación, el peor problema que le está pasando al salmista es que no es su exilio, no es su tristeza, no es su pérdida, no es la burla. Es que él está y se siente separado de Dios. Se está predicando un evangelio diferente. El problema en la humanidad y en nosotros siempre ha sido el pecado. No porque el salmista haya cometido millones de pecados, no lo sé, ni es lo que nos dice la Biblia. No me refiero a ese tipo de pecado, sino porque el pecado distorsiona mi mirada de Dios, como les decía que pasó con Eva. Yo dejo de interpretar a Dios a través del evangelio, del pacto que tenía, por ejemplo, con ellos, y lo empiezo a interpretar a través de lo que siento, lo que pienso, las mentiras que tengo de Dios, ¿no? Entonces, él se está diciendo que su Dios está lejos. Algo muy bonito pasa. Y en este caso, antes de esa interrupción, él dice, un momentico, voy a parar esta predicación que me estoy haciendo. Voy a pararla porque hay algo que está mal. Y en el versículo 11 dice, ¿por qué estás abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan apachurrada? ¿Por qué estás tan aplastada? ¿Por qué estás tan aturdida, tan movida? Y él cambia su predicación y empieza a decirse lo siguiente. ¿Qué dice primero? Resulta que la situación del salmista cambió y todo volvió a ser normal y entonces por eso él dice eso. No, la situación del salmista es la misma. Su circunstancia es terrible y tiene el mismo dolor y no ha cambiado. Pero lo que cambia es su perspectiva de Dios.
empieza a predicarse un evangelio donde el evangelio verdadero, donde Dios está cerca. Él acerca a Dios y dice, no, es mentira, Dios no está lejos. ¿Por qué creo esto? Porque cuando yo necesito $10, yo no le pido $10 a mi enemigo ni a alguien que está muy lejos. Yo le pido $10 al que está cerca, ¿cierto? Le digo, Vanelli, hazme el favor, préstame $10. Y Vanelli va a decir, claro, Diana, sí, cógelos. ¿Sí? Porque es una persona en la que yo confío, está cerca, es mi amiga. Entonces él ya dice, yo pongo mi esperanza en que Vanelli me va a prestar esos $10 y por eso digo, está cerca. Yo la considero que está cerca. Entonces, en el último versículo dice, y en el 5 dice, mi esperanza, esperaré en Dios, dice. Entonces él acerca a Dios, empieza a predicarse otro evangelio, el evangelio real, y dice que su perspectiva inmediatamente cambia. ¿Por qué te abates, alma mía? Él no está negando su dolor, ni está diciendo, ay, voy a confesar que mi dolor ya no existe, y ¡fum!, pasa la página. No, él sigue en su dolor, sigue, no lo está negando, ya no describe, no está exagerando tampoco, sino que no deja que su alma se siga predicando una mentira acerca de la cercanía de Dios. Se para en la verdad, evalúa su pensamiento a la luz de quién es Dios, de la palabra de Dios, porque resulta que él era levita, como les decía, y él instruía al pueblo y les decía, mire, Dios dijo tal cosa y tal otra. Entonces él sabía y conocía la palabra de Dios y entonces dijo, yo me estoy predicando algo incorrecto. Entonces volteó, se paró en la verdad y dijo, yo necesito predicarme algo, el mensaje correcto en esta circunstancia. Donde había distancia, él se predicó esperanza. Dijo, la esperanza ya no está en volver al templo, en recuperar el pasado, en que las circunstancias cambien. La esperanza vuelve a estar en el lugar correcto, que es Dios. No en una experiencia, no en un lugar, no en un resultado. Antes, donde estaba la alabanza centrada en yo iba, yo conducía, yo hacía esto con el pueblo, yo hacía lo otro, dice, aún he de alabarte. Dice que durante el problema, durante la circunstancia, aún en ese tiempo, él va a declarar quién es Dios. Él va a decir, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es mi salvador, Dios es mi bandera, Dios es mi estandarte. Él, eso es lo que va a hacer. Él no va a decir, ay, voy a confesar que mi problema se acabó, voy a confesar que ya no tengo ese problema. No, no es lo que la Biblia dice, va a confesar quién es Dios, voy a alabarte. También cambia su seguridad ya no está en las circunstancias, su seguridad no está en el pasado. Él dice, salvación mía y Dios mío. Su seguridad no está en lo que tenía antes, en lo que perdió, sino en quién es Dios. Ya que él entendió que Dios resolvió su problema más grande, que no era el exilio, que no era la burla, que no era la tristeza, que era el pecado, lo que separaba, lo que lo ponía lejos de Dios, lo que cambiaba su perspectiva acerca de quién es Dios. El problema a la raíz lo identificó. Ya el salmista lo miró de una manera diferente. Y resulta que cambió. El evangelio es la única manera es lo único que puede cambiar nuestra perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio solucionó nuestro problema más grande, que es el pecado, ¿sí? Y cuando esa barrera ya no está, el pecado, Romanos 3:23 dice que, por tanto, porque los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero entonces, Romanos 8 dice, ya no hay condenación para los que están en Jesús, ¿sí? Entonces Jesucristo lo que hizo fue
Dios está lejos, porque sí estaba lejos, pero lo que hizo el Evangelio y lo que hace el Evangelio es cerrar la brecha. Jesucristo cerró la brecha y no hay manera de que Dios esté lejos de mí ahora. No hay ninguna manera en que en el sufrimiento, en la buena, en la mala, yo pueda siquiera pensar que Dios está lejos. Entonces, el pecado, que fue lo que solucionó, cambia cómo vemos a Dios, cambia nuestros deseos, cambia dónde ponemos nuestra esperanza, cambia a qué alabamos, a quién adoramos. El pecado predicaba que Dios estaba lejos, que tu seguridad está en las circunstancias, bebe de ti mismo, y el Evangelio responde, no, tu esperanza está en Dios. Él no estaba esperando que mañana todo se arregle, se estaba afirmando que su problema más grande ya fue resuelto. Dios ya actuó decisivamente a nuestro favor en medio del sufrimiento y en medio de cualquier situación. Cristo, así se sentía el salmista, ¿no? Abandonado, tu Dios te olvidó, ¿no? Pero el Evangelio responde con Dios, Jesús fue abandonado para que tú no tengas que ser abandonado. Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él recibe lo que nosotros merecíamos y esa cruz es la garantía de que Dios no está lejos y que nunca va a estar lejos. Por eso el Evangelio no es solo el perdón de pecados para el pasado que nosotros decimos y que es valiosísimo, y tampoco es el Evangelio, es solamente lo que me da una casa en la nueva tierra y en el nuevo cielo y me da estar con Dios, sino que el Evangelio es el hoy. El Evangelio es la respuesta para mi problema hoy, para mi vida hoy, para mi aplicación. Son como las gafas que me pongo para interpretar el mundo, para predicarme, y digo, Dios está cerca. El Evangelio es mi predicación para hoy, debe ser mi predicación para hoy, para mañana, para el 2026, para cada día del 2026. Esa debe ser mi predicación, de que nada me puede separar del amor de Dios y que no tengo que estar como el salmista jadeando como un ciervo por las aguas, porque Jesús dijo ya, yo soy el agua de vida y el que viene a mí no tiene sed jamás. Entonces tengo la plena seguridad de que no debo estar buscando y persiguiendo a Dios, sino que Jesucristo lo acercó, cerró la brecha y está siempre conmigo en cualquier circunstancia. También quiero cerrar con esto, donde si Dios cerró la brecha cuando éramos enemigos, porque eso dice la Biblia, que aun cuando éramos enemigos, Dios nos recogió. Dice Romanos 8, 31 al 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces no es que, mi pecado se resolvió y ya, y entonces sigo con mi sufrimiento. No, Él también tiene una promesa para el sufrimiento de hoy. Y el Evangelio es para hoy, para vivir mi vida hoy, para interpretar mis circunstancias, para caminar en medio del dolor, para tomar las decisiones que tenga que tomar. Y lo más importante de entender es que el Evangelio, y si yo vivo con el Evangelio, predicándome el Evangelio todos los días, que es la obra redentora de Jesús, que cerró la brecha, que Dios no está lejos, eso alinea mi mente y interpreto la vida de una manera diferente. Donde mi predicación diaria no va a ser, voy a calcular cómo ser mejor estos días y cómo controlar mi presupuesto y cómo mis metas y mis cosas, sino mi predicación más importante de todos los días es el Evangelio, ya que me dice qué hacer, me da los deseos correctos, me da la perspectiva correcta, me da los deseos de Cristo. Y cuando el Evangelio gobierna mi predicación interna, puedo ver a Dios de la manera correcta y puedo decir con plena seguridad que aún en el sufrimiento que Dios es bueno.